24 horas a la hora. Se acerca el fin de año y con esto el ritmo de vida va aumentando. Celebraciones y compromisos surgen en esta época que pueden generar un mayor estrés. ¿Cómo lidiar con el agotamiento después de los últimos meses del año? Para hablar sobre este tema estamos con Lorna Cortés, vicedecana de posgrados de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta jornada. Muchas gracias por la invitación, Pamela. Bueno, ya lo decía al comienzo de esta presentación, cuando hablamos del estrés de fin de año, estamos ya en octubre, no queda nada para que termine y la verdad es que es una sensación, ¿no? Un sentimiento generalizado, estamos todos cansados, independiente que uno se haya tomado vacaciones en el verano, en el invierno. Absolutamente, Pamela. Ahí yo creo que lo primero de todo es decir de que es muy normal estar cansados a esta altura del año, pero también considerando el contexto en el que estamos. Nosotros decimos, de hecho, desde la academia que estamos en estos contextos volátiles, inciertos, complejos, súper ambiguos. Qué mejor de evidenciar, ¿verdad?, con lo que está pasando hoy día en Ucrania, en Israel. Todo cambia en un segundo. Y en ese sentido, el cansancio también de estarnos reponiendo todavía, recién saliendo de la pandemia y enfrentarnos a estos temas en el contexto, es algo que sin duda nos genera un cansancio mayor a lo tradicional. Nosotros normalmente a esta altura del año siempre vamos sintiendo cansancio, se vienen las fiestas de fin de año, ¿verdad? Con todo el estrés y el ajetreo que eso involucra, desde planear las vacaciones en adelante. Sin embargo, tenemos que entender de que ese estrés es normal. Eso yo diría que es lo primero. Segundo, me gustaría recalcar la importancia que tiene el autocuidado. Cómo nosotros nos hacemos cargo, cómo nosotros vamos leyendo nuestras propias señales de que, stop, estamos un poco más cansados que lo habitual. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos mucho más irritables, algo que antes a nosotros nos pasaba muy sin problemas, hoy día quizás algo que nos irrita mucho más que lo habitual. Estamos en ese sentido, como se dice en jerga coloquial, con una mechita mucho más corta. Entonces, empezar a mirar esas señales también es muy importante para poder decir, necesito parar, necesito empezar a tomar un descanso adecuado y en ese sentido las horas de sueño, por ejemplo, son fundamentales. Ahora que vienen las fiestas, ¿verdad? Muchas veces nos desregulamos mucho más en aquello. Sin embargo, el sueño es un elemento fundamental para poder lidiar con ese cansancio, con ese estrés de fin de año. Lo mismo con los hábitos saludables en general, por ejemplo, la alimentación, tener actividad física, que si bien suena un contrasentido, yo quiero estar tendido en mi cama para descansar. Sin embargo, hay harta evidencia de que la actividad física es algo que también nos reenergiza, particularmente cuando es al aire libre. Y en ese sentido, estar súper atentos a cuándo se empiezan a dar estas señales que pudiesen decirme, ¿sabes qué? Es hora de parar, es hora de respirar un poquitito más y tomar las cosas con más calma. Hay un punto que yo te señalaba al comienzo, que tiene que ver con el hecho de que no todos se toman vacaciones a comienzo de año. Algunos, por ejemplo, se pueden tomar vacaciones o se tomaron 3 semanas, por ejemplo, en septiembre, regresan, pero de todas maneras están cansados. Por eso te preguntaba si esto no tiene nada que ver con el tema de las vacaciones, porque a veces está el comentario, oye, pero si tomaste vacaciones recién, ¿cómo vas a estar cansado si vienes volviendo? Sí, o sea, yo creo que tiene que ver, por una parte, el tema de tomarse vacaciones, es algo que claramente te alivia el estrés, dependiendo el nivel de cansancio que tengas acumulado. Y por eso es tan importante también entender un poquitito más el contexto. Probablemente el contexto que nosotros tenemos hoy día, los cambios a los cuales estamos enfrentados en lo cotidiano, es muchísimo más intenso que hace 10 años atrás, donde quizás nos tomábamos 3 semanas de vacaciones y volvíamos súper bien. No nos podemos olvidar que venimos saliendo de años intensos donde el nivel de estrés en lo cotidiano era muy fuerte. ¿Cómo lidiar con la pandemia? Desde cómo salíamos de la casa, ponernos mascarilla, que llegábamos al ascensor y nos dábamos cuenta que, chuta, salí sin la mascarilla, tengo que volver. Entonces, en ese sentido, el agotamiento cognitivo de tener que manejar diferentes variables es algo claramente que se va acumulando con el tiempo.
Y por eso, independiente de que hayamos tomado vacaciones hace poco, también el ajetreo de fin de año, o sea, no nos olvidemos que a fin de año en las organizaciones, por ejemplo, vienen los cierres de año, ¿verdad? Los presupuestos, y todo son actividades súper estresantes para las personas que están a cargo y para la organización en general. Pensemos también los niveles de desempleo con los que estamos lidiando en lo cotidiano. Por lo tanto, es una preocupación en el contexto en el cual nosotros estamos y que independiente que nosotros no pensemos que eso no nos está afectando, toda esta información que tenemos en el contexto claramente es algo que a nosotros nos va afectando y que puede repercutir en esta sensación de cansancio. Por eso no es raro que nos tomemos vacaciones, pero llegamos inmediatamente a reuniones muy intensas y llegamos inmediatamente a pensar en el presupuesto del fin de año, a pensar cómo me van a evaluar de mi trabajo del año. Claramente son elementos que nos van a, de alguna manera, sobredemandar también recursos cognitivos. Y eso, sin lugar a dudas, nos genera cansancio. Tú hablabas sobre, claro, porque hablabas del contexto, que tiene que ver con que una persona puede tener trabajo, puede estar feliz en su trabajo, pero de todas maneras está el temor siempre a un despido eventual, siempre está el temor también a que pueda haber una situación económica compleja. Y ante eso, bueno, el año pasado, y por supuesto en la pandemia, hubo muchas licencias por problemas de salud mental. Estaba leyendo que este año han bajado un poco, pero no por eso hemos llegado a niveles pre-pandemia. ¿Cuán clave es tomarse una licencia cuando uno ya no puede más? Porque a veces la mente, decía, es más irritable, pero hay ocasiones que cuando uno no le presta atención a este tipo de señales, ya comienza el cuerpo a hablar. Que viene una tendinitis, que viene un problema en el cuello, que algo falló en el estómago, un ataque de colon, por ejemplo. O sea, en ese sentido, yo creo que es muy, muy importante estar alerta. Claramente la salud mental con la pandemia y con todo este contexto que estamos viviendo muestra índices súper, súper preocupantes hoy día. Independiente de que estén un poquitito mejor durante la pandemia, estamos todavía con índices muy elevados y en ese sentido, ser capaces de reconocer cuándo levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Necesito parar o necesito planificarme de una manera distinta, de manera de no sentirme sobrepasado, es algo fundamental. Lo otro, hay un factor protector que muchas veces no se toma tan en cuenta, pero la investigación científica nos muestra que de verdad tiene una injerencia muy fuerte en la percepción de bienestar y son las relaciones interpersonales sanas, ya sea en los ámbitos familiares y en el trabajo. Las relaciones interpersonales sanas nos protegen de este estrés excesivo. ¿Por qué? Porque sentimos que podemos de alguna manera eh, repartir la carga. Tenemos a otros que nos permiten, ¿verdad?, pensar las cosas de una manera distinta. Cuando nosotros estamos cansados, ocurre que nuestra habilidad cognitiva finalmente disminuye también. Por lo tanto, antes cosas que nos parecían muy sencillas de enfrentar, nos empiezan a aparecer tremendos retos. Y en ese sentido, el tener una red de apoyo, el tener ojalá un equipo afiatado que permita, en el fondo, compartir las preocupaciones, compartir las tareas, es algo fundamental. Y pedir ayuda, sin lugar a dudas, ya sea a los equipos de trabajo o también pedir ayuda cuando siento que me estoy angustiando, cuando siento que estoy ya sobrepasado, es muy importante parar. ¿Por qué? Porque también es como un círculo vicioso que finalmente logro descansar, ok, baja el nivel de ansiedad o el nivel de estrés, sin embargo, me vuelvo a someter a la situación estresante y esto se activa más rápidamente. Por lo tanto, el pedir ayuda es fundamental. Históricamente, el pedir ayuda en los contextos laborales, particularmente por temas de salud mental, es mal visto o era mal visto. Hoy día yo creo que en la pandemia y pospandemia también ha ocurrido de que todos hemos tenido algunas situaciones de salud mental o nuestro colega o alguien en nuestra familia ha tenido temas de salud mental, por lo tanto es algo que es mucho más cercano. Quizás previo a la pandemia era algo que no lo veíamos en lo cotidiano. Hoy día, sin embargo, es algo que podemos ver aquí y ahora en distintos lugares y en nuestras redes cercanas. Y en ese sentido, el ser capaz de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Necesito parar, necesito pedir ayuda, a veces necesitamos fármacos y otras veces es simplemente descansar y desconectarnos. Y en ese sentido, el tomarnos las vacaciones para de verdad hacer un desapego del trabajo, un olvidarnos un rato de lo que está pasando en el trabajo es fundamental. No nos va a servir de mucho si estamos muy agotados, por ejemplo, tomarnos
una semana de vacaciones, pero estar todo el rato con el celular mirando qué está pasando. Eso no va a producir un descanso realmente de calidad para nosotros. Por lo tanto, en la medida que nos damos cuenta que estamos cansados, es fundamental que podamos tomarnos vacaciones y ojalá vacaciones más largas. 2 semanas, 3 semanas, cuando ya logramos desapegarnos, como cortar el vínculo con el trabajo es algo fundamental. Yo escucho muchas personas que dicen, no, yo me voy a tomar una semanita solamente. Ok, si vengo de un proceso que es normal, estoy frente a una situación, no sé, tuve una entrega muy demandante, probablemente una semana va a ser suficiente. Sin embargo, si es que vengo de una serie de eventos que han implicado el estar sobredemandado, ya sea cognitiva, física o psicológicamente, claramente esa semana puede ser no suficiente. Entonces, la invitación ahí es importante tener prácticas que nos permitan hacernos cargo de esto. Por una parte, las relaciones interpersonales que ya les comentaba. El mindfulness, por ejemplo, que es una herramienta muy, muy potente, tanto que es similar al efecto que tiene cuando tomamos ansiolíticos, cuando lo logramos hacer un hábito. Y así otros elementos que nos permiten ir bajando la carga cognitiva que tenemos frente a las circunstancias y a las situaciones que se enfrentan naturalmente hacia fin de año. Bueno, en este caso mindfulness es la meditación y uno puede encontrar en YouTube, en Spotify, en distintas plataformas una guía, o en este caso tú estás hablando de una especie especial de meditación. No, mira, el mindfulness en el fondo tiene distintas líneas. Hay uno que es caminar consciente, por ejemplo, el hecho de ir respirando, ir sintiendo el peso de tu cuerpo y cómo vas caminando lentamente. Otro que tiene que ver solamente con ejercicios de respiración. Eso ya es algo que disminuye nuestro estrés o la percepción de estrés en nuestro cuerpo. Entonces, estrategias hay muchísimas. Particularmente hay investigación que es bien interesante cuando caminamos al aire libre o el hacer ejercicio al aire libre es algo que a nosotros nos despeja nuestro sistema cognitivo también y nos permite lidiar de mejor manera con el estrés. Entonces, en ese sentido, hay distintas estrategias. Por una parte, como les había dicho antes, el dormir. El hacer ejercicio físico. Ojo, el ejercicio físico ojalá no justo antes de irnos a la cama. Muchos quedamos activados cuando hacemos ejercicio y nos va a costar conciliar el sueño. Otro tema es el disfrute. Tener reuniones con amigos en lugares donde nosotros nos sentimos queridos, protegidos, es algo que puede generar también un inmenso alivio. Y aunque trasnochemos en esas instancias, al otro día nos vamos a sentir más reenergizados. Hay ejercicios desde la gratitud también, que tiene que ver con quizás hacer un registro de qué estoy agradecido hoy día, que es algo que me permite conectar con mis recursos. Y el cómo eso va a permitir también que yo tenga un espacio mental que sea de mayor conexión y en ese sentido de mayor alivio. Por lo tanto, si hablamos del mindfulness, efectivamente es una estrategia súper potente y como tú bien decías, podemos encontrar en YouTube, en Spotify, en distintos escenarios. El mindfulness es un hábito, o debiese ser un hábito. Para eso por lo menos requerimos practicarlo unos 60 días. Para que algo pase a ser hábito son 60 días de práctica consciente. Sin embargo, hay ejercicios, insisto, que son mucho más simples, más que esta práctica. Normalmente el mindfulness la tenemos asociada, ¿verdad?, a estar mucho rato pensando, como respirando, con la mente en blanco, que puede ser un ejercicio muy, muy demandante. Pero a veces pequeños ejercicios de este estilo que tiene que ver con conectar ya solo con la respiración, ser consciente de cómo estoy inspirando y cómo estoy expirando, es algo que puede marcar una diferencia en el estrés cotidiano. Muy bien, Lorna Cortés, vicedecana de posgrados de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pamela.